Bueno. Vamos a ver hoy un mensaje que es preparándonos para el final con la Escritura, ¿sí? Preparándonos para el final. O sea, vamos a recordar algunas cosas. Primero que nada, nosotros sabemos que la vida cristiana, sí, la vida cristiana gira alrededor de la salvación, ¿sí? Esa es la vida cristiana, gira alrededor de la salvación. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha dado un nuevo nacimiento, ¿sí? O sea, el sacrificio de Jesucristo tiene una consecuencia en la vida de nosotros. Y también nosotros debemos saber que Dios nos ama con un amor incondicional. Nos ama como somos. Dios no nos pide que nosotros seamos diferentes para que Él nos ame. No importa lo que nosotros hagamos. Podemos hacer cosas buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es lo que nos está enseñando, pero también hay veces o habrá veces en las que nos equivocamos. Pues aún así el Señor nos ama. El Señor nos ama, es tan grande el amor de Él, tan incondicional que Él no nos pide que cubramos ciertos requisitos para que Él nos ame. Y esto debe quedar muy claro en el corazón de nosotros. Dios colocó el pecado en su Hijo. Lo colocó en su Hijo. ¿Para qué? Para que fuéramos perdonados y que nosotros pudiéramos ser llamados a ser reconciliados y estar en paz con Dios. Nos ha llamado también a vivir la verdad en nuestra propia vida. ¿Cómo? Por lo que nosotros aprendemos de la Escritura. Dios no quiere que nosotros hagamos una filosofía o una doctrina de lo que yo creo que es bueno. Yo he comentado que muchas veces cuando una persona se cambia de congregación, tiene que analizar bien su corazón. Que no sea por una filosofía o por una doctrina. El cambio tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y eso es algo bien importante en nuestra vida. Por eso ahorita en la oración también decíamos, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo inclusive para dar. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra vida debe tener una dirección, la aprobación del Espíritu Santo para que las cosas no sean diferentes para nosotros. Hemos recibido el perdón, hemos recibido la justificación, hemos recibido la redención y la reconciliación una sola vez. Nosotros no necesitamos hacer nada más para ser perdonados. Cuando nos equivocamos, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Pero ya nuestros pecados fueron perdonados. Y esto tampoco quiere decir que tenemos libertad para hacer lo que nos plazca. No tenemos libertad para estar pecando nuevamente con conciencia, porque eso es diferente. El Señor ya nos perdonó. Nosotros entramos a un nuevo proceso en el crecimiento de nuestra vida por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos está guiando precisamente para llegar a eso. A la imagen de Jesucristo, que es en lo que todos trabajamos. Y puede sonar también algo así como inalcanzable. Y de hecho, ¿quieren que les diga algo? Es inalcanzable en la vida. ¿Por qué? Porque nunca podríamos llegar. Nunca podríamos llegar. Precisamente hasta la segunda venida de Cristo, que es cuando vamos a estar frente a Él. Entonces, nosotros ya hemos recibido el perdón una sola vez. Y hemos sido justificados una sola vez, hemos sido redimidos una sola vez y hemos sido reconciliados una sola vez. No tenemos que hacer nada más para reconciliarnos con el Señor. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque así como cuando nacimos con la seña del pecado, con un corazón también contaminado por el pecado de Adán, así también por Jesucristo nosotros ya fuimos justificados. Todos los días nosotros nos enfrentamos a un infierno, todos los días. Un infierno desatado que es este mundo. Y nosotros vamos como ovejas en medio de lobos rapaces.
Por eso Pablo escribió en su carta a los Gálatas un versículo que viene allí en la Biblia, en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20. Gálatas 2, y el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si nosotros vemos, aquí dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿De qué nos está hablando Pablo en esta escritura? Nos está hablando de vida. Vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo ya no vivo. Hay que entender que Pablo escribió esta escritura guiado por el Espíritu Santo, pero Pablo le escribió 30 años después de que Jesús había sido resucitado. ¿Sí? O sea, Pablo ya sabía que desde que Jesús murió, desde que Jesús fue crucificado, él también ya había sido crucificado. Y si nosotros vemos, hace más de 2000 años, esto que sucedió hoy tiene un impacto también en nuestra vida. Esto tiene un impacto en nuestra vida. Nosotros ya fuimos crucificados con Él hace más de 2000 años. No es nuevo para nosotros. Pablo ya sabía que Cristo crucificado estaba Pablo juntamente con Él. Y nosotros también hoy sabemos que después de 2000 años, más de 2000 años, estamos crucificados con Cristo. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no soy yo. ¿Por qué? Porque en la crucifixión Jesús venció a la muerte. Y nosotros en esa crucifixión estamos venciendo ¿a quién? Al pecado. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. Nosotros ya no somos las personas que éramos antes. Con Cristo fuimos crucificados. Hace más de 2000 años fuimos crucificados. Y esto, como les digo, está teniendo un impacto en la vida hoy de nosotros. Ya no somos las mismas personas. Dios dice que fuimos crucificados con Cristo. Crucificado está hablando en un tiempo pasado perfecto. Es el pasado. Ya fuimos crucificados. Pero así como Pablo lo escribió, como Pablo lo entendió, nosotros también debemos entenderlo. Hace más de 2000 años, lo que Cristo padeció, nosotros también lo padecimos. Y Cristo, al vencer a la muerte, también nos da la oportunidad de que hoy nosotros venzamos al pecado. Entonces, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos también aprendiendo. Dice, lo que vivo en la carne, nuestra naturaleza que venía del pecado y que todavía hay resquicios en nosotros, es una naturaleza que nos lleva también a inclinarnos, dice Pablo también. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? Pero aquí la Escritura es muy clara y nos dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque nosotros somos salvos por fe, por medio de la gracia, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso que somos ahora, lo que nosotros estamos siendo ahora, estamos siendo redimidos, estamos siendo justificados, reconciliados, pero también lo que estamos viviendo en la carne, lo estamos viviendo por fe. Dominando los deseos que a veces nos llevan, ¿a qué? A cometer errores. Pero debemos estar confiados y con fe en que nuestra vida está cambiando, que esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros cada día va menguando, se va apagando, porque lo que está surgiendo dentro de nosotros, ¿qué es? El carácter de Cristo. Dios nos identificó y nos colocó en lugar de su Hijo. Y eso sucede
cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Déjenme decirles algo. Hoy, y la verdad, da tristeza ver cómo muchos se contentan con vivir una vida que parece adecuada, una vida adecuada. Creen que por hacer la Biblia, no estudiar, leerla de vez en cuando, creen también que Dios habrán hecho más que suficiente por complacer a Dios. Y a veces son inspirados para hacer algo más de lo normal. Y se ofrecen como voluntarios para servir a los demás, bien sea como parte de un ministerio de la congregación. Aunque siguen la formalidad de todas las acciones propias de un buen cristiano, entre comillas, no disfrutan la paz, no disfrutan el gozo, no disfrutan la tranquilidad que deberían acompañar la vida que Jesús nos vino a predicar, que viene en Juan 10:10. ¿Cuál es esa vida que Jesús vino a predicarnos? Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús nos enseña que Él se dio a sí mismo. ¿Por qué? ¿O por quién? Por nosotros. ¿Sí? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Y no dice para hurtar o para matar, no. Dice que viene para hurtar y para matar y para destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a darse a sí mismo por todos nosotros. Tarde o temprano, esa vida cristiana falsificada se convierte en una carga cuando uno no puede encontrar el sentido de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos a veces confundidos, cuando estamos con doctrinas que nos han llevado a aprender cosas que se convierten más en aspectos culturales que principios de la palabra, el ser cristiano se convierte en una carga, se convierte en algo difícil. ¿Por qué? Porque no los reconforta cuando arrecian las tempestades de la adversidad. No los reconforta. Se sienten cargados, se sienten con un peso tan grande. Pero nosotros no fuimos creados para vivir de esa manera. No fuimos creados para vivir así. Dios no nos ha llamado a ustedes ni a ningún otro creyente a una vida cristiana marginal. ¿Sí? Nada más con ciertas cosas, limitada, ¿no? Él no quiere que nosotros estemos limitados a una vida cristiana que se cumple por hacer ciertos quehaceres, por cumplir con ciertos ritos o rituales. El Señor lo que busca o lo que quiere de nosotros es tener una relación personal. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a tener una relación personal con Él diaria, para experimentar que es su presencia y que nosotros confiemos en Él para recibir sabiduría, para recibir valor y para recibir fortaleza. Esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Sabiduría, valor y fortaleza. Son cosas necesarias para nosotros. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y con cada paso que nosotros demos, cada decisión que tomemos, cada conversación que sostengamos y cada pensamiento que retengamos, el Señor quiere glorificarse por medio de nosotros. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, respetuosos. El Señor nos está demandando. No podemos decir que somos hijos de Dios y llevar una vida marginal,
una vida llena de sufrimiento, una vida llena de dolor, una vida llena de tristeza, una vida donde como personas miserables, sumidos en la pobreza, sumidos en un futuro oscuro, lleno de tinieblas. No, el Señor lo que quiere es que nosotros que tengamos amor, pero que tengamos ese reconocimiento para Él, mediante la relación diaria, una relación profunda. En cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, en cada conversación que sostengamos, en cada pensamiento que estemos reteniendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ponernos la pila. ¿Por qué? Porque a veces le damos más importancia a las cosas banales, a las cosas del mundo, que a las cosas que Dios quiere que nosotros hablemos. ¿Para qué? Para que construya en nuestro corazón una vida diferente. A veces retenemos pensamientos que no debieran estar en nuestra mente. Ya dijo que llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Pero nosotros a veces dejamos y nos regodeamos con un pensamiento y lo traemos, aun y cuando sabemos que ese pensamiento no es bueno para nosotros. El Señor desea que cada uno de nosotros brillemos. Que nuestros talentos, nuestros rasgos de carácter y nuestra personalidad estén iluminados por el fruto del Espíritu, por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, a medida que nosotros procedemos a obedecerle a Él. Cuando nosotros nos ligamos con el Señor mediante esa relación personal y nosotros somos obedientes a su palabra, somos obedientes a lo que Él nos habla, en ese momento Él brilla por medio de estos frutos del Espíritu. Él brilla y nosotros podemos tener paz, podemos tener paciencia, amor, gozo, podemos tener templanza, podemos tener dominio propio, podemos tener todo cuando nosotros aprendemos realmente esa relación personal con Dios. En otras palabras, a vivir una en y por nosotros, que se manifieste en y por nosotros en todo lo que nosotros estamos. Dice, yo ya no vivo en mí y fui crucificado por fe. Yo ya no vivo, o si vivo en la carne es por fe en el Hijo de Dios. Todos y cada día nosotros vivimos en y por medio de cada uno de nosotros. A veces, pues, no podemos nosotros contestar, hacer esto. Y es que nos olvidamos del poder que tiene Cristo. El poder que tiene Cristo para demostrarse dentro de nosotros. Y como les decía al principio, muchas personas que por tener actividades, por asistir regularmente a la iglesia, van a tener una vida abundante. Pues no, no es por eso. Empieza cuando nosotros podemos tener una relación con Cristo. Ahí es cuando empieza la vida abundante. Que tengamos una relación personal con Él. Que nosotros podamos tener un tiempo a solas con el Señor. Que podamos arrodillarnos sin que nadie nos moleste. Una íntima relación con el Señor. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Como hemos dicho, no necesitamos leer la Biblia. No necesitamos leer la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia, el estudio a la lectura. Y necesitamos estudiar la Biblia con vele lo que quiere que aprendamos de su palabra, lo que quiere que aprendamos de su escritura, preparando para el final. Y dentro de esa preparación nosotros tenemos que estar listos. Para Él las tinieblas y la luz es lo mismo. El Señor cambia esas tinieblas en luz. Pero nosotros necesitamos estar preparados. Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos orar, necesitamos adorar, necesitamos tener compañerismo con otros creyentes. Por eso nos congregamos. Y no se trata solamente de aprender acerca de Él. Yo les puedo asegurar que la mayoría de todos nosotros sabemos muchas cosas acerca de Él. Pero la diferencia es cuántas cosas de las que sabemos de Él las hacemos. Esa es la diferencia.
Muchos saben muchas cosas de Cristo, pero la diferencia es cuántas cosas de lo que Él nos enseña lo hacemos. Ahora también nosotros debemos aprender esto, porque Él nos va a enseñar cómo amarlo. Él nos va a enseñar cómo vivir para Él y también nos va a enseñar cómo andar en sus caminos. Fíjense la importancia de la relación con el Señor. Todos nosotros aquí, todos nos conocemos por tener una relación. Algunos tenemos una relación familiar, algunos tenemos una relación de amistad, otros tenemos una relación laboral, pero todos aquí nos conocemos por la relación. Y no es una relación que surgió nada más porque nos encontramos el lunes y el domingo ya estamos aquí, ¿no? Es una relación de tiempo, es una relación que se ha venido cultivando, a lo mejor es una relación que no ha sido fácil, no ha sido una relación donde ha habido cosas, ha habido detalles, pero finalmente es una relación de tiempo. Y el Señor es lo que demanda de nosotros, esa relación de tiempo con Él, una relación donde nosotros podamos escucharlo. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor alguno dirá, oye, pues yo he tratado de escuchar a Dios, pero no me ha hablado ni me ha dicho nada. Bueno, a lo mejor es que cuando uno está orando, se dedica, Señor, te pido por esta necesidad, tú sabes las necesidades que tengo, aquí está mi listita, Señor, de todo lo que tengo, guárdame, protégeme, cuídame, dame, Señor, lo que estoy necesitando en este día, que por favor mis clientes me paguen, que por favor pueda realizar esta venta, Señor, tú sabes todo lo que yo necesito, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que no permitas que tenga un accidente, no permitas, Señor, que le pase nada a mi familia, no permitas, Señor, que me falte provisión en mi casa, no permitas, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y se acabó. No dimos tiempo para escuchar al Señor. No dimos tiempo. Entonces, el Señor lo que quiere es una relación. Porque en las relaciones de nosotros, aunque hay veces que hay personas que a mí me sorprende porque encuentro a personas que hablan al mismo tiempo y lo más sorprendente, ¿saben qué es? Que se entienden. Hablan, no sé cómo le hacen, pero se entienden. Y yo no puedo. Yo primero tengo que escuchar a alguien para poderle responder. Pero hay personas que hablan al mismo tiempo y con el mismo tono de voz, los mismos decibeles, ¿sí? Y se entienden. Dicen, uno, wow, es un milagro, deben tener 3 orejas, ¿sí? Pero se entienden. El Señor nos ama tanto, es tan personal, tan personal. Y tiene un propósito especial para la vida de cada uno de nosotros. Él tiene un propósito especial. Y la acción más importante que nosotros podemos emprender precisamente para cumplir con ese propósito es obedecerlo. Necesitamos. ¿Por qué? A veces Dios permite que pasen situaciones y esto el Señor lo hace con un fin. Demostrar su podemos defender, que no podemos resolver, Dios lo hace para mostrar complicadas. Nos muestra su amor, nos muestra su sabiduría, nos muestra todo lo que Él puede hacer precisamente por nosotros. Y nosotros también debemos pensar, ¿hay algo que nos distraiga de tener una relación íntima con el Señor? ¿Hay alguna situación? ¿Preocupa no estar haciendo lo suficiente para merecer una relación con Él? Que la salvación es por fe en Jesucristo y Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, no hay nada tampoco que podamos hacer o dejar de hacer para perderla. La fe en Jesucristo es un fundamento, el fundamento de nosotros para entender la salvación. Y también de esto depende el impacto que nuestra vida para Cristo y la alegría, la satisfacción que nosotros podamos recibir de Él. Dios no nos llama a tener una vida adecuada. Él quiere que nuestra vida sea una vida extraordinaria. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida sea una vida extraordinaria. Pero para experimentar eso, nosotros
Debemos dejar de distraernos con asuntos de la periferia, asuntos que nos rodean y, como decía hace un momento, asuntos que no tienen importancia en nuestra vida. A veces le invertimos más tiempo a asuntos que verdaderamente nada nos van a dejar ni nos van a edificar, que estar hablando en cosas que nos construyen, en cosas que edifican nuestra vida. Necesitamos, como decíamos en el mensaje hace 2 domingos, enfocar nuestra atención ¿en quién? En Cristo. El mismo Dios que nos redimió, el mismo Dios nos enseña a vivir para Él. El mismo Salvador en quien nosotros confiamos y de quien recibimos el perdón, de quien recibimos la vida eterna, es más que capaz para encargarse de nuestros asuntos. Los asuntos que nos agobian diariamente, los asuntos que nos oprimen todos los días. Solamente Él es capaz de resolverlos. Pero nosotros tenemos que darle la oportunidad que Él trabaje precisamente en eso, para que nosotros podamos nuevamente brillar y que el Señor pueda ser conocido por otras personas que no lo conocen. Por eso nosotros debemos entender que a veces por aplicar los principios de la Escritura estamos imponiendo cosas culturales. A veces presuponemos cosas que no vienen en la Biblia, cosas que hemos aprendido a lo mejor en otros lugares y que son doctrina de hombre, pero que no vienen en la Biblia. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Debemos aprender de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque pues los tiempos siguen cambiando. Las cosas siguen cambiando. Nosotros vemos que el mundo sigue avanzando, el desarrollo tecnológico sigue adelante, la cultura, la moda, todo sigue cambiando. Pero el hombre no. Y por eso la Biblia nos enseña, la Biblia es algo tan vigente en nuestra vida, es tan vigente, y nosotros no queremos cambiar. O sea, decimos que nos adaptamos, y de hecho nos adaptamos, pero nos adaptamos a todo lo de afuera. No nos adaptamos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, que lo que quiere hacer en nuestro corazón. Nosotros nos estamos adaptando a todo lo que nos conforma, a todo lo que nos rodea. Y por eso a veces las cosas parecen ser más difíciles de lo que en realidad son. Seguimos batallando con algunas cosas, seguimos batallando con las mismas cosas del pasado, y tal parece que el regalo de la salvación en nuestra vida no ha funcionado. Y no ha funcionado, ¿por qué? Porque también nosotros no permitimos que la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros se lleve a cabo. Nosotros seguimos empecinados en hacer algunas cosas que hacíamos antes y no las queremos dejar. No las queremos dejar. El Señor quiere que nuestra mente sea renovada, que nuestra vida sea transformada y que esto se refleje en una conducta que permite mostrar el carácter de Cristo. Hay una escritura también ahí en Filipenses 2. Filipenses 2, y en los versículos 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un nombre sobre todo nombre y al que se dobla toda rodilla. ¿Cuál es ese nombre? No, hombre, qué barbaridad. Yo pensé que ya se habían despertado. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Jesucristo es ese nombre. Jesucristo, hay que decirlo sin miedo, hay que decirlo sin temor. Jesucristo es ese nombre.
Es tan importante que dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla es de todos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros somos responsables, así como ahorita. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Somos responsables de minimizar no solamente el nombre de Jesucristo, sino la obra de Él en nuestra vida. Nosotros lo estamos haciendo pequeño, porque a veces, pues, ¿cuál es ese nombre? Jesús. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. ¿Cuál es ese nombre? El Hijo de Dios. ¿Cuál es ese nombre? El que viene en la Biblia. No. Nosotros minimizamos el nombre de Jesucristo. Y no alcanzamos a creer que hemos nacido de nuevo por el sacrificio de Él. No queremos creer que tiene el poder para transformar nuestra vida. No creemos que Él tiene la autoridad para resolver cualquier cosa que parezca imposible a nuestra vida, a nuestros ojos. Solamente Él tiene. Por eso seguimos preparándonos para el final. Pero mientras no entreguemos nuestro corazón y nuestra vida al Señor, vamos a seguir chocando con una pared. Vamos a seguir chocando con una pared. La pared de la duda, la pared de la falta de fe, la pared de la incredulidad, la pared de que no podemos, la pared de que nada se resuelve, la pared de que nos estamos hundiendo. Una pared que es tan fácil darnos cuenta que esa pared ya no existe. ¿Por qué? Porque está Jesucristo en nuestro corazón. Esa pared ya no tiene cabida para nosotros. Tal parece que la doble vida que llevamos, una aquí entre nosotros, aquí como hijos de Dios, donde venimos, bueno, yo iba a decir donde gritamos, pero no gritamos, ¿sí? Una vida aquí donde sí, hermano, hermana, Dios le bendiga, qué bueno que nos acompaña, el Señor esté con usted, Dios bendice su entrar y su salir, puras frases. Un idioma que se acostumbra. ¿Qué se acostumbra en las congregaciones? Que no es un principio bíblico. No es un principio bíblico. Es cultura. Y casi todos hemos recibido esa enseñanza de que cuando uno llega a la congregación, hermana, Dios le bendice. Hermana, o sea, con una actitud así como de... ¿Cómo de qué? De santitos, ¿verdad? Pero sin velador en los pies porque luego se queman, ¿sí? Así, hermano, hermana, Dios le bendice. No. Nosotros tenemos la libertad para hablar. Y la verdad inmediata, ¿saben por qué? ¿Por qué nos identifican a los cristianos principalmente? ¿Por qué? Por la forma en que hablamos, por eso nos identifican, ¿sí? Llegas a cualquier lado y todo y nomás te bajas, Dios le bendiga, este es cristiano, ¿sí? Nos identifican por la forma que hablamos y nos deben identificar por la forma como nos comportamos. Por eso luego también vienen los choques, no, pues es que son cristianos. Mira, nomás está cayendo de borracho, ¿sí? Por cómo actuamos es por cómo debemos ser reconocidos como hijos de Dios, por cómo actuamos. Porque nosotros estamos aprendiendo a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, mientras no entreguemos nuestro corazón y nuestra vida al Señor, vamos a estar chocando con la pared. Y tan fácil que es reconocer que la salvación nos trae tanta bendición a nuestra vida. Que la bendición es tan importante para terminar con esa doble vida. Una vida en la congregación y otra vida en la calle. Otra vida en la familia, otra vida con los cuates y otra vida en otro lado. Tenemos que terminar con esa doble vida, porque el Señor quiere que tengamos una sola forma de vivir, un estilo de vida que refleje el carácter de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí? Sin embargo,
Sin embargo, a veces pareciera que nosotros seguimos necesitando un alimento molido, un alimento como el que le dan a los bebés, que no tenga pedacitos, un alimento como el Gerber, ¿sí? O más líquido todavía más líquido, porque no estamos listos para el alimento sólido. Seguimos siendo como niños que necesitamos de la leche, y a lo mejor algunos hasta de biberón. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos también hablamos de la Escritura, y hablamos bien de la Escritura, sabemos versículos, sabemos muchas cosas de la Escritura, como decíamos al principio, sabemos cosas acerca de Dios. Que no las hagamos es otra cosa, pero sabemos cosas de Dios, muchas cosas sabemos de lo que dice la Escritura. Pero, y damos la impresión de que somos maduros espiritualmente. Oh, no, es que tengo una revelación que me dio el Espíritu Santo. No sabes, y estamos hablando. Bueno, te voy a hablar de Apocalipsis. Wow, no, espérate. ¿Sí? Pero, oh tristeza. Necesitamos todavía de esa leche espiritual. Salimos y nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes siguen en sentido contrario a lo que el Señor nos enseña. Totalmente diferentes. Vamos a ver Hebreos 5. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Imagínense nada más. Hay muchas cosas que decir y todas son difíciles de explicar. O sea, nos vamos a tener que estar un día tratando de entender. Dice, por cuantos habéis hecho tardos para oír. O sea, las personas que no saben escuchar son personas que no te pueden dar una respuesta de lo que tú estás preguntando. Hay muchas personas que tú vas a la mitad de tu pregunta y ya te están respondiendo. ¿Sí? Oye, fíjate que necesito unos dólares. Hay una casa de cambio aquí en la esquina. No, espérame. Necesito unos dólares especiales porque voy a comprar una máquina. Perdón. ¿Sí? Dice, os habéis hecho tardos para oír. Y luego el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, muchos vamos aprendiendo cosas de la Escritura. Y el peor error que una persona, un hijo de Dios puede cometer es sentirse un maestro de la Escritura. Sentirse que ya domina la revelación de la palabra. ¿Sí? Digo, definitivamente nosotros todo lo que hablemos cuando nos dan una enseñanza tiene que tener un sustento en la Escritura. O sea, si nosotros vamos a cualquier congregación, vamos a una iglesia y no se predica la palabra, no se habla la Escritura, entonces estamos yendo a un lugar donde se habla doctrina de hombre. En la predicación, lo que se predica, ¿qué es? A Cristo, la palabra. La palabra es lo que se tiene que predicar en toda congregación. Las congregaciones evangélicas tienen precisamente como uno de los principios predicar la palabra de Dios. No hablar de lo que pasa con una persona, no hablar de lo que pasó en la familia, no hablar de nadie en lo personal, salvo algún testimonio que se tenga que para ejemplificar o ilustrar, ¿sí? Pero a una congregación se va a escuchar la palabra de Dios. El que tiene que ser conocido es Cristo, no las personas. A veces nos evidenciamos, ¿verdad? Porque la Escritura nos confronta. Pero el que debe ser conocido es Cristo. Cristo es el que tiene que ser conocido. Entonces, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida lo que dice la Escritura. Como no estamos estudiando la palabra, no está fresca la Escritura en nuestro corazón. Y nosotros nos acordamos, en lugar de recordar la palabra, nos acordamos de un consejo de fulanito, de un consejo de perenganita. De eso nos acordamos, en lugar de recordar lo que dice la Escritura. Y para toda situación, toda circunstancia, sea una cosa triste, dolorosa, penosa o de alegría, hay una Escritura que sustenta nuestra creencia en Jesucristo. Todo lo que nosotros vivamos, cualquier situación que estemos enfrentando, todo tiene una solución en la Escritura. Entonces dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y eso dónde viene? Viene en la Escritura. Eso no viene ni siquiera en una persona, en un doctor en ciencias, en un doctor en filosofía, no, viene en la Escritura. Dios es tan sencillo que nos hace entender la Escritura. Cuando nosotros acudimos a leer la Escritura con un espíritu precisamente de sometimiento, con un espíritu de una necesidad de entender lo que dice la palabra. Dice, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo creo que aquí a nuestra edad, digo, y yo me apunto como de los más maduros, no viejo, maduros, de los más maduritos, si tomamos pura leche hasta nos hace daño. Sí, necesitamos alimento sólido. Y así también pasa con la Escritura. Esta analogía que hacen es muy, muy importante. Hay algunos de nosotros que ya no podemos ni siquiera tomar leche, imagínate. Si tuviéramos que tomar leche para aprender, no, hombre. Bueno, a lo mejor estaríamos con otra figura, ¿sí? Pero lo que dice aquí, dice, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y lo que dice el 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y si nosotros pensamos un poquito en lo que dice aquí, realmente un niño, pues no, el niño va aprendiendo de la justicia conforme le van enseñando sus padres. Pero el niño de principio no sabe lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, así compara esta Escritura a los que tienen un conocimiento ya mayor, un conocimiento de la Escritura tan amplio que llegan a creerse maestros. Pero la diferencia está en la vida. La diferencia no está en cuánto sabemos de la Escritura. La diferencia está en cuánto sabes de la Escritura, como oramos al principio, cuánto has recibido y cómo la has puesto en práctica en tu vida. Porque ahí sí se va a reflejar el carácter de Cristo en nuestra conducta. De otra manera vamos a seguir igual. Y luego dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esta parte que viene es una parte que subrayenla ahí en sus iPads o en sus iPhones, subrayenla por fuera. Calcúlenle para que siempre que le hablan quede ahí el renglón. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí nos está diciendo cómo adquirimos la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. ¿Y qué es por el uso? La práctica, la práctica, la práctica. Jesús, si vemos, todo lo que hacía era practicar, practicar, enseñarle a los discípulos, practicar, practicar, practicar. ¿Cómo? Dándose. Necesita sanidad, acércate. Necesita exhortación, acércate. Necesita consuelo, acércate. Practicar. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros verdaderamente ponemos en práctica la palabra en nuestra vida, y repito, primeramente en nuestra casa, no podemos ser candiles de la calle y oscuridad de la casa.
No podemos andar haciendo o tratando de hacer milagritos afuera, ¿sí? Y en la casa seamos oscuridad. Necesitamos nuestro primer campo de acción, nuestro principal terreno de juego, ¿cuál es? El círculo que nos rodea, el círculo que nos rodea. Entonces tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Estudiar la palabra es una práctica. Cuando uno practica estudiar la palabra, llega el momento en que lo hace de una forma tan alegre, tan contenta, y además tiene una recompensa. Dice, deleítate en el Señor. ¿Y cuál es la recompensa? Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, el mismo Señor nos dice y nos responde, deleítate en la Escritura, deleítate en la palabra, deleítate en el Señor. Entonces, cuando vemos que nosotros estamos con esa doble vida, una vida en la iglesia, una vida afuera, otra vida y otra vida, o doble o triple, o como los gatos, hay personas que deben tener hasta 7 vidas, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué los hijos de Dios a veces actúan así? ¿Saben por qué? Por la falta de interés en Dios, por la falta de amor hacia Él, por la inmadurez, porque nos jalan más las cosas que nos rodean, las cosas del mundo, que es lo más peligroso, que no vienen de parte de Dios. No aprendemos a aprovechar la gran oportunidad, extraordinaria oportunidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra. No aprendemos a ser hacedores de la palabra, sino que nos convertimos en oidores. Estamos en una reunión de personas que conocen la palabra y estamos hablando, oh sí, cómo no, esto y lo otro. Pero salimos a la calle y nos enfrentamos a una situación y empezamos a dudar del poder de Dios. Empezamos a dudar de la capacidad que el Señor tiene para resolver nuestras cosas. La incredulidad empieza a apoderarse de nosotros. Y entonces empezamos a hacer a Dios pequeño, pequeño, pequeño. Y lo que decíamos ahorita, el Señor es grande, es poderoso, es soberano, es dueño de todo, es el creador de todo. O sea, debemos entender que Dios es el único capaz de resolver lo que parece imposible para nosotros, todo lo que sea. Pero nosotros debemos aprender a creer en Él. La salvación no es un regalo de, pues ya fuiste salvo. No, sigue la transformación, siguen muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros aprendamos a tener una relación viva, íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque a veces estamos corriendo para un lado, estamos corriendo para otro, vamos persiguiendo una cosa y estamos como perdidos. Yo me acuerdo que hace muchos años había un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio. Bueno, ya veo que muchos lo conocieron, ¿eh? Es un programa muy viejo, ¿eh? Qué bueno que muchos me entendieron, ¿eh? ¿Sí? Perdidos en el espacio. Ellos querían regresar a la Tierra y llegaban a otro planeta. Y así se la pasaban de planeta en planeta. A veces nosotros como hijos de Dios así andamos, de planeta en planeta, sabiendo que tenemos todo el reino de Dios y que podemos llegar, aterrizar, disfrutar, gozarnos con lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, a veces también nosotros preguntamos dentro de la iglesia, ¿qué estás haciendo? Cumpliendo con mi ministerio. Así es una respuesta, cumpliendo con mi ministerio. ¿Y cuál es tu ministerio? Pues no sé, pero estoy cumpliendo con mi ministerio. ¿Hacia dónde vamos o de dónde venimos? Son preguntas que nosotros a veces ni nos interesa. Yo estoy cumpliendo con mi ministerio. Me pusieron a hacer esto y esto es lo que hago. No, el Señor nos habla, el Señor nos llama. Y nosotros tenemos que responder ese llamado. Tenemos que responder ese llamado. Pero todo viene ¿de dónde? De la relación profunda con el Señor. A veces estamos tan lejos de la realidad, precisamente por no tener el sustento, el principio de que la fe en Jesucristo nos ha dado la salvación. Que nosotros no tenemos por qué vivir una vida marginal.
Sí saben lo que es marginal, ¿verdad? O sea, sí. Nosotros tenemos precisamente esa bendición de vivir una vida abundante. Pero esa vida abundante, obviamente, está compuesta de diferentes acciones. Y mientras nosotros no las tomemos y las practiquemos, pues vamos a seguir viviendo una vida marginal, una vida al margen de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y a veces es la actitud que nosotros tenemos en el corazón, muchas veces una actitud de orgullo, una actitud de egoísmo, una actitud de pereza, una actitud de falta de fe y a veces una actitud de pobreza. No queremos hacer nada porque nos sentimos pobres o miserables. Nadie nos merece. No, el Señor nos ama tanto, su amor es tan grande y el Señor quiere precisamente que brillemos de esa manera, que la luz que reflejemos es la luz de quien mora en nosotros. ¿Sí? A veces parece, en lugar de poner una luz de esas potentes, poderosas que tienen las patrullas, a veces parece que traemos un semáforo adentro, en amarillo, ¿sí? El amarillito que apenas se ve. Cuando el Señor quiere que mostremos la luz de Cristo, porque Cristo es el que mora en cada uno de nosotros. Él es el poder, Él es la autoridad, Él es la fuerza, Él es la sabiduría, Él es el valor que nosotros necesitamos. Entonces, Jesús extendió una invitación. Dice, vengan a mí. Pero una invitación que para muchos no fue entendida. Una invitación que se quedó ahí. Como cuando te invita alguien que no, alguna reunión que tú no quieres ir, déjala ahí. ¿Sí? Él extendió una invitación. Y una invitación tan importante, la más importante en nuestra vida, que es la salvación. Pero la salvación no se queda solamente en la salvación. Después de la salvación viene la transformación, la renovación de nuestra mente, el discernimiento. No ser como dice Hebreos, que estemos siempre pidiendo leche. ¿Sí? Porque ahora ya sabemos que la leche pues ya no es tan auténtica. La leche ya tiene ahí sus gotitas de agua y sus polvitos, ¿verdad? Para hacerla más abundante. Entonces ya ni siquiera la leche es nutritiva. Entonces, nosotros debemos entender cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para el final. Necesitamos entender que Dios nos ama tanto que quiere que nuestra vida sea diferente. Que no tengamos una vida limitada por lo que no vemos. Que no tengamos una vida limitada a veces por los problemas que tenemos enfrente. El Señor, con esa relación personal con Él, nos da sabiduría, nos da valor, nos da fortaleza para enfrentar todo lo que nosotros debemos enfrentar cada día, a cada hora, a cada minuto. Y también lo que el Señor nos dice es que nosotros como hijos de Dios no debemos mantener los ojos cerrados, no debemos tener los oídos tapados. Debemos estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos, pero eso solamente es mediante la relación personal, profunda e íntima con el Señor. No podemos nosotros seguir igual con doble vida, triple vida, cuádruple vida. Nosotros debemos tener una sola vida. Y como Jesús vino a predicar una vida abundante, no debemos permitir que el ladrón venga a matar y a destruir y a acabarse con todo, a robar lo que nosotros tenemos. Dios es más grande que todo eso, pero nosotros tenemos que dejarle ese lugar a Dios en nuestra vida para tener esa vida abundante. No podemos permitir que el enemigo venga y nos quite, porque Cristo es mayor que eso. Cristo ya lo venció y nosotros tenemos que estar sujetos a Él, reconociendo su poder, su autoridad, pero sobre todo el amor que tiene para cada uno de nosotros. Nos estamos preparando para el final y Dios quiere que estemos listos para ese momento. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar mejor? Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, qué bueno que dijeron así bajito, malos, porque si me hubiera asustado si hubieran dicho malos, porque los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo, en todas las áreas, pero principalmente
poniendo a Cristo como prioridad en nuestro corazón y en nuestra vida.